No sé si con ustedes pasará lo mismo, pero al menos en mi caso así lo es. Canaliza a Brahman y canaliza, bueno, hace muchísimo rato, ha escrito 2 libros, que tenga yo memoria, y con él estamos y con todos ustedes en la comunidad de Sabiduría Interior. Entonces, Pablo nos va a hablar de los arquetipos y los superhéroes. Todo tuyo el escenario, Pablo. Gracias, Patri. Es raro, hace tiempo que no me presentaba. Como que me presentaba cuando viajaba. Y ya no. Ay, tantos años sin viajar. Bueno, bueno, gracias por venir. Me di cuenta que el enlace estaba como con algún problema ahí y lo intentamos poner recién de nuevo, a ver si con eso ayuda un poquito. Eh, pero bueno, entonces, vamos a hablar hoy de arquetipos y superhéroes. Y esto es porque estamos como en la época del superhéroe, o sea, está muy de moda lo del superhéroe. Las películas de Marvel nos han llevado a ponernos en el espacio de que prácticamente toda la mitología de lo que somos en este instante está muy agarrada de lo que está pasando con los superhéroes. Entonces, empiezan a formar una especie de historia interna súper importante en cómo nos movemos como cultura. Y querámoslo o no, incluso si estamos lejos de aquello y que no nos gustan tanto las películas de superhéroes, de alguna manera estamos en un momento donde estamos súper inmersos en aquello y hay mucha fuerza en ese movimiento. Algunos podrían decir que es incluso una fuerza casi religiosa, la que está implícita en el movimiento de los superhéroes. Ahora, lo quiero mezclar un poco con la idea del arquetipo, pensando en el arquetipo como una fuerza que está allí, que es grupal, que es colectiva, no es personal, y que de alguna manera nos muestra cierto lineamiento de ciertas cosas. Y se manifiesta usualmente en ciertas formas de ser que tenemos y se manifiesta en una proyección que nosotros hacemos de ese arquetipo en ciertas cosas externas como para poder observarlo. Los griegos lo hacían con los dioses, por ejemplo. Los griegos, para entender lo que era un arquetipo, no entendían lo que era un arquetipo, no tenían ni idea tampoco de la palabra en sí, pero tenían los dioses y el panteón de dioses, y los dioses tenían su historia, sus revueltas entre ellos, sus peleas telenovelescas, que este se metió con este otro, y este hizo esto no sé qué, y después generó un hechizo, y así. ¿Sí? Nosotros no tenemos esas historias de esa forma, pero están las películas de superhéroes como una especie de panteón. De hecho, hasta cierto punto de ese cómics, agarra mucho Dios para transformarlo en superhéroe. El otro lado, que es Marvel, es más de humanos que se transforman en superhéroes o que tienen algo especial que los hace superhéroes. De ese cómics la mayoría son dioses, excepto Batman, que es como el distinto. ¿Sí? Pues ya voy a hablar de eso, ¿sí? Para que lo entendamos un poco. Eh, entonces se presta mucho como para que podamos ver esas historias internas que nos están ocurriendo, de la misma manera en que podría prestarse y que se presta, por ejemplo, la historia familiar para poder ver historias internas que están ocurriendo dentro de mí, y cuando yo las reviso dentro de mi familia, en algo como las constelaciones, puedo verla y darme cuenta de qué me está pasando. Con los superhéroes nos permitimos poder ir a un lugar un poco más colectivo, que no es tan personal, que podemos compartir entre personas que somos de distintos lugares, pero que entendemos un poco cómo funciona este universo de superhéroes. Y el superhéroe como arquetipo tiene el problema que el superhéroe no muere, porque el superhéroe es como infinito, no tiene el proceso de morir. De hecho, spoiler alert, voy a hacer harto spoiler, así que los que no han visto las películas, tápenselo. Voy a decir spoiler alert, ustedes tapan lo oído. Spoiler alert, cuando se muere un grupo de superhéroes en una película, en la siguiente van a resucitarlos, porque no se pueden morir los superhéroes. E incluso, después los que se mueren tienen que entregar el legado de alguna manera para que el arquetipo siga viviendo, que es un poco el caso del Capitán América. ¿Sí? Spoiler alert. Eh, entonces está todo el proceso de que esa energía tiene que estar presente de nuevo y por eso la hace tan arquetípica. ¿Sí? Ahora,
como arquetipos de lo que es el Capitán América y Superman, que son como DC y Marvel, básicamente lo mismo de un lado y otro, pues yo los veo así por lo menos, los voy a poner de esa manera, es el arquetipo de lo correcto, el arquetipo del deber ser, y del ser completamente entregado para estar al servicio completo de lo que la humanidad, o la nación, o la humanidad, depende de cómo lo veas, pero en el fondo es la nación americana. Pero pongámoslo como la humanidad requiere de nosotros para entregarnos. Entonces es el superhéroe, el que sabe cómo tiene que ser el mundo, porque tiene la visión de la justicia totalmente enraizada en su pecho, en su corazón y en su mente para tener ese equilibrio perfecto entre lo que es justo y lo que no es justo, y de poder decidir casi como un juez entre quién es un villano y quiénes están del lado de los buenos. Y tiene mucha esa cosa del lado de los buenos y del lado de los malos. Y después, Superman tiene su sombra. Y la sombra de Superman, en realidad es Batman, que es totalmente lo opuesto. Entonces tenemos un Superman que es un dios que viene de otro planeta, a la Tierra, con super fuerza, indestructible, excepto por una pequeña debilidad que tiene, de una piedra, ya, spoiler, tiene una debilidad. Y entonces, excepto de eso, es indestructible. Pero por otro lado tienes a Batman, que es la sombra de él, y por qué yo la veo como la sombra de él. Porque Batman en sí es humano, 100% humano, no tiene ningún superpoder, pero tiene plata, mucha plata. Todo que no sabe qué hacer con la plata y por eso se transforma en Batman, básicamente. Yo sé que estoy haciendo la historia muy corta y muy sencilla. Hay más factores psicológicos, que los papás se mueren, que quedan encerrados en una cueva donde hay murciélagos y todo lo demás. Dependiendo de la historia que uno siga, la película que haya visto, el cómic que haya leído, va a variar un poco. Pero en el fondo es la sombra. Y tiene tanta plata que no sabe qué hacer con la plata, entonces se transforma en este justiciero. Pero Batman es un justiciero al que no le importa mucho quién es el bueno, quién es el malo. Lo decide él y listo. No está pensando en el bien de toda la ciudad. Está viendo que estos tipos no hagan el mal según su punto de vista. No desde un punto de vista colectivo. Es como absolutamente personal. De hecho, la mayoría de las películas de Batman están justo en esa línea de cuánto se arriesga a lo que él quiere y de cuánto va hacia lo que el resto ve. Y cuando se pelean Superman con Batman, es otro spoiler, hay pelea entre Superman y Batman. ¿Sí? Eh, Cuando se pelean entre ellos, justamente está el cómo se identifica cada uno de los dos, de las dos energías arquetípicas, con el cómo tiene que liderarse e impartirse la justicia en el entorno colectivo donde están metidos. Entonces, Superman tiene una visión y Batman tiene otra visión. Y Batman le da miedo a Superman porque tiene demasiado poder y hace lo que quiere, y Batman siente que la cosa tiene que ser un poco más humana dentro del proceso y que no puede ser que haya alguien que tenga todo el poder y que sea básicamente una especie de dictador. Ahí es donde aparecen los sueños premonitorios de Batman, de que ve que Superman es atrapado por su sombra y entonces no, se desequilibra y viene ese dictador en sí. Y por el otro lado, Marvel, que yo decía Capitán América es como Superman, a mí la sombra de Capitán América es Iron Man. Y justamente, spoiler alert, pelean entre los dos. ¿Sí? Y Iron Man es parecido a Batman. El tipo no tiene ningún poder, pero tiene plata de más. Tanta plata que no sabe qué hacer con la plata. Es súper parecido al personaje de Batman. La diferencia es un poco el cómo manifiesta aquello. Y en Iron Man hay una cosa que es un poquito distinta que en Batman, que en Batman está como este poder de la sombra más asumido. Y el personaje de Bruce Wayne de alguna manera hace un recorrido medio espiritual de poder mirar su sombra e integrarla para transformarse en Batman. Iron Man no hace ese recorrido espiritual. Entonces Iron Man, como hombre de hierro, es una desnaturalización completa, una deshumanización completa para poder transformarse en ese robot. Y eso hace que el arquetipo sea un poquito distinto y obviamente es más peligroso porque no tiene el equilibrio que tiene Batman de haber visto su lado oscuro y de hacer ese camino, de asumirlo y hacer lo propio.
Iron Man jura que está en la luz. Iron Man cree que tiene las respuestas de cómo deberían ser las cosas. Y entonces empuja y lidera de esa forma, y es otro spoiler, en la mayoría de las películas y los cómics, los grandes enemigos de los Vengadores de los Avengers tienen que ver y aparecen por culpa de que Iron Man algo hace y deja una cagada. Y de que está constantemente pasándose de largo del poder que tiene e intentando asumir más de lo que le corresponde. Y decide por el resto sin decirle al resto. O sea, de alguna manera la sombra aparece y se lo toma. Entonces, por ejemplo, en micrófono. Por ejemplo, en la era de Ultron, cuando Ultron aparece, es Iron Man el que va y hace algo con el con el cetro de Loki. Spoiler alert de nuevo, también se lo digo los que no lo han visto. Hace algo con el cetro de Loki que hace que se despierte Ultron y se transforme en el villano que termina apareciendo después. Calladamente, sin contarle a nadie, lo hace. Y esto es más o menos constante dentro del formato de lo que va apareciendo. Y del mismo modo actúa medio en sombra en la última película, donde él también se da cuenta que él es el que tiene la capacidad de cambiar un poco la historia, resucitarlo a todo y ganarle a Thanos. También lo hace medio desde la sombra, no le cuenta al resto lo que está haciendo. Siempre está como escondido en ese lugar. Entonces tenemos dos arquetipos súper fuertes que están ahí, y en los cuales yo creo que hay un problema, y desde ahí lo empiezo entonces a invitar a conversar, porque creo que en este caso en DC están un poquito más a la luz el trabajo de la sombra directamente, y se nota incluso en el tipo de películas y en el cómo están hechas las facturas de la película, de que el trabajo de la sombra está ahí, o sea, uno se mete en un lugar mucho más sombrío. De hecho, los otros cómics tipo DC, Watchmen, por ejemplo, si queremos hablar de más superhéroes, también trabajan mucho con la sombra del superhéroe y el pasarse de la línea de lo que son sus responsabilidades por querer llevar al mundo de la manera en que ellos quieren. Ozymandias funciona un poco de esa manera, y así. Y después, soy un nerd, y eso que no leo mucho cómics. Y el otro, por el otro lado, en Marvel, eso pareciera estar más escondido. La sombra no está tan presente. Y la franquicia que es fuerte, la que más personas siguen, la que más personas recuerdan en este momento del tiempo, los que no son tan asiduos a los cómics, es la de Marvel. Es la que está en estos momentos, de alguna manera, contando la historia imperante. Entonces, la historia imperante tiene que ver con el superhéroe que no tiene sombra. O que si la tiene, la resuelve muy rápidamente y de manera casi casual. A pesar de que los arcos están bien diseñados en cuanto a guión y todo lo demás. Pero no está ese caer de la gracia realmente fuerte como para poder darse cuenta que es humano. Siempre está como en el borde, pero no llega al punto de caer de la gracia para darse cuenta que son humanos. Porque en el momento en que podían hacerlo, lo resucitaron a todos. Y ahí están, yo no sé cómo van a resolver para adelante eso. Pero bueno, ese es otro problema. Entonces, la invitación a conversar tiene que ver con cómo ven ustedes a los superhéroes ahora y qué tipo de imágenes les provocan, simbólicamente hablando, los superhéroes con los que a lo mejor ustedes sienten cierta afinidad. Aquí, como con los conversatorios anteriores, el que sienta que necesita hablar, abre su micrófono y habla. A ver por dónde me lleva esta conversación. Aló, Hola, muy Eugenia. buenas. Hay algunos, pues en este momento los superhéroes pues, han cambiado como en ser esos superhéroes perfectos y cada vez vienen a ser como más humanos. Spider-Man, por ejemplo, es más como más del común. O sea, sí es un superhéroe, pero es como más ordinario en el sentido de ser pues algo más común. Y van sacando como
digamos, el superhéroe perfecto, pues es el como el que va a salvar y va a vencer la oscuridad. Y en esto, pues hay muchos más, digo yo, que por ejemplo la Mujer Maravilla, que yo digo en esa parte tiene un papel donde yo digo que cuando estaba, digamos, incluso más pequeña, yo pensaba, yo decía, qué bueno tenerlo, ¿qué haría yo en ese caso? Y si uno, es decir, si tuviera, digamos, ese poder, pues es como la parte, digamos, aspiracional de que los límites que uno tiene, como quien dice, con esos poderes podría ir un poco más, más allá. Y de todas maneras, pues esos héroes se ven como tan perfectos, pero a veces son también muy narcisistas, o son también muy, tienen como unas cualidades, cualidades no, digamos, unos aspectos que llegan a ser, digamos, por eso son los superhéroes, porque van mucho más allá de lo que humanamente pues se tiene. Pero ahora yo sí pienso que es como más, es más, salen incluso superhéroes que tienen la parte oscura, que son criminales, que tienen otro tipo, pero que también pienso que se está humanizando más como más a nivel de lo que realmente son las emociones que tiene uno como ser humano. Es que, a ver, en el fondo ese es el desafío que yo veo de estar, como que dice, en la época del superhéroe. Porque el superhéroe es, en el fondo, no es un adulto, sino que psicológicamente hablando es un niño que está pasado de largo, es como un niño en esteroides. ¿Sí? O sea, de hecho, el arquetipo del héroe debería dar paso al arquetipo del rey. Darse cuenta, el héroe, que no puede cambiar el mundo y transformarlo en lo que él quiere que sea. Y lo único que puede hacer es ser un justo regulador de las fuerzas que existen y ocupar lo que está disponible a construir lo que se puede construir. Entonces, el superhéroe busca, de alguna manera, diseñar todo sin preguntarle al resto, el héroe. ¿Sí? O Para sea, ser el héroe, reconocido. o sea, claro, el héroe, aparte de querer reconocimiento, porque el héroe viene como del niño divino, ¿sí? O sea, el héroe viene de la leyenda del Cristo naciente, por así decirlo, ¿sí? Nació El Salvador, ok, El Salvador cuando está ya adolescente es el héroe. Por eso es que vemos que en parte de la historia está siempre esto medio mesiánico. Y si vemos la historia de Thor, bueno, es hijo de Salvador. Dios directamente, ¿sí? Es el Salvador. Entonces, nosotros podemos actuar eso hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a un momento en el que nos damos cuenta que la vida no va a ser como nosotros queramos, no vamos a poder salvar al mundo ni hacer lo que vea lo que nosotros queremos que vea por completo. Y nuestro rango de funcionamiento es limitado, ya sea porque no tengo recursos, porque estoy en un trabajo limitado o lo que sea. Yo necesito dar el paso a la maduración de transformarme en el rey. Cuando el héroe no hace esa maduración, se transforma en un superhéroe, lo que termina pasando es que empieza a haber este cuestionamiento, y por eso es que yo veo que empieza a surgir el cuestionamiento también en las películas, porque de alguna manera los idearios de las películas y de los cómics van conectando el colectivo a poder darse cuenta en la creatividad de qué es lo que está pasando. O sea, nos tenemos que cuestionar, bueno, ¿a dónde tiene poder este tipo? O sea, ¿qué pasa realmente cuando un superhéroe va volando por la mitad de una ciudad y va destruyendo igual edificios cuando pelea con el otro? Algo pasa. Ese es el cuestionamiento que pasa, spoiler alert, en Batman vs. Superman y en la guerra civil entre Iron Man y Capitán América, de alguna manera. ¿Cómo manejamos esto sin destruir el resto del mundo? Porque ahí es donde está el problema. El héroe, cuando quiere hacer que el mundo sea como él quiere que sea, destruye al resto. Entonces, eso lo tenemos puesto en las películas, ¿sí? Cuando está puesto en las películas es porque de alguna manera dentro de nuestro ideario colectivo está metido aquello. Entonces, ¿dónde está en mí las ganas de que las cosas sean como yo quiero? ¿Y qué tanto paso a llevar al resto para que las cosas sean como yo quiero? De ahí donde está el superhéroe real en nosotros, el otro superhéroe es el... Claro, cada uno se puede identificar con distinto, entonces se da cuenta de que, claro, identificarme con este, donde estoy pasando a llevar en esto.
como cuando aparece el antihéroe también, que hace todo lo contrario, ya ahí la torpeza ya empieza a hacer como otro tipo de cosas que son Pero tú dices completamente, como el antihéroe, como el villano. pues hay antihéroes que son, digamos el Chapulín, Ah, ¿sí? bueno, sí. Es como en ese sentido de que no es el poderoso y sobre todo yo digo, es porque, por ejemplo, para los niños, pues como desde pequeños se van identificando es como con esa parte aspiracional que es lo que quiere realmente, porque es el poder y asumen esos papeles. Claro, lo que pasa es que el niño está bien que logre ese empoderamiento. O sea, de alguna manera la psiquis del niño necesita que algo la jale a comprender que la misión que tiene en el mundo puede ser alcanzada. O sea, tú puedes tener ese... Y no, no va a pasar nada malo, porque en el fondo se transforma en una guía o en una imagen a la cual seguir. Que hace 50 o 60 años atrás teníamos a Cristo para eso. No lo tenemos, entonces ahora aparecen los héroes y tenemos esa imagen a la cual seguir. Distinta, pero es una imagen. Lo importante es darnos cuenta que esa imagen se va a romper en algún momento y necesita romperse en algún momento. Cuando el superhéroe no se acaba nunca y es eterno, Sí, la imagen no se quiebra. Entonces, como la imagen no se quiebra, empieza a ser eterna adentro, y entonces yo también empiezo a tomar la postura de superhéroe. Entonces empiezo a colocarme en posiciones en que empiezo a actuar también aquella visión de aquella imagen, de aquella historia que se está contando. Y eso es lo que empieza a pasar. A ver, es como todo lo que está en el inconsciente empieza a actuarse afuera. Entonces, cuando una película aparece, la película está ahí afuera, la tomo, entra a mi inconsciente, y si yo no la tomo conscientemente, lo voy a empezar a actuar afuera. Entonces, ¿dónde la actúo? ¿Dónde la estamos actuando ahora? Pues la estamos actuando. Estamos actuando la época de los superhéroes en este momento. sí. ¿Qué personaje soy o qué personaje le proyecto a quién? Que es lo que inconscientemente uno quisiera reflejar. Es que lo hacemos inconsciente. Y por eso decía que para mí el caso de Iron Man es más peligroso que el de Batman. Porque el de Batman tomó eso que reflejaba, lo puso en su conciencia y lo hizo parte de él. De alguna manera, Batman y Bruce Wayne son lo mismo. Spoiler. Batman y Bruce Wayne son lo mismo. ¿Sí? Y de alguna forma el personaje, sobre todo el personaje de las últimas películas, de alguna manera maduro lo encarna y se da cuenta que no hay mucha diferencia entre Bruce Wayne y Batman. Solo para el resto, no para él. Se lo tiene integrado de alguna forma. Iron Man, ¿no? Iron Man cree que Iron Man todo el tiempo. La única que lo ve como Tony Stark es la esposa. Para el resto, él es Iron Man. Y le gusta Ujú. presentarse como Iron Man. Y en la primera película, el va y dice, o todo, no hay que hacer los secretos, el va y dice, yo soy Iron Man, al tiro. Porque el superhéroe se lo come a la persona. Entonces, a nosotros igual, si lo empezamos a actuar, el superhéroe puede comer a la persona. Ok, Cuando intentamos salvar a todo el mundo y que no se sí. nos quede nadie abajo, el superhéroe está comiéndose a la persona. Le tiene la razón. Y va a tener la razón siempre. Y Sí, entonces se puede transformar en una fuerza indestructible. Que de nuevo es lo que Batman veía y a lo que Batman le asustaba del Superman. De que al tener tanto poder, en el momento que Superman se descarriara y apareciera su sombra, fírmate, cabrito. interesante. Pablo. Manuel, ¿qué tal? Me parece excelente el enfoque que diste de este mundo de los héroes. Yo veo que cuando uno ve este arquetipo del héroe, son dos cosas, ¿no? El héroe que viene a salvarnos, ¿no? A todos como conjunto, ¿ya? Y también vemos en el héroe aquellos vamos a decir, los poderes que no tenemos y que nos gustaría tener, ¿no? Para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, un héroe tal vez es aquel que nos puede salvar
como humanidad en conjunto y vemos los poderes en ellos que nos permitiría a nosotros salvarnos, ¿no? De forma individual. Y los héroes pues han existido siempre, porque siempre hemos buscado a alguien que nos salve, ¿no? Como tú dices, incluso desde antes de Jesús, y Jesús fue, desde el punto de vista religioso, el máximo héroe que tenemos hasta ahora. Pero ahí aparecen los héroes más humanizados, ¿no? Y las películas han humanizado a todos los héroes. Tú ves a Thor, que se humaniza tanto que se vuelve un alcohólico, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esto. Y ahí, entonces, pensaba una cuestión. ¿Será que existe un arquetipo de la persona espiritual? ¿Cómo debe ser el arquetipo de la persona espiritual? Del ser espiritual. Ordenémonos un poco porque ahí nos podríamos ir para otro lado. ¿Sí? Pero, Ya, es solamente héroes arquetipos. Ya, perfecto. sí, quiero comentar un par de cosas respecto a lo que dijiste. El héroe solamente puede salvarse a sí mismo, y eso es lo que debería darse cuenta cuando madura, que no puede salvar al resto, solo se puede salvar a sí mismo. Cuando sigue creyendo que puede salvar al resto, ahí es donde se transforma en superhéroe. O sea, crece y crece tanto que cree que la salvación se la puede entregar al resto también, y como que se olvida de sí mismo en una especie de altruista, pero ahí es justamente donde pierde la humanidad, al olvidarse de sí mismo. Se le olvida su propia vulnerabilidad y se transforma en ese superhéroe. Entonces, cuando aparece este Thor que está alcohólico, justamente se vuelve humano, pero en la sombra. O sea, se vuelve humano en una adicción, no en el darse cuenta de su vulnerabilidad, no en el darse cuenta que él en realidad necesita a su papá, necesita estar bien con su hermano y que le gustaría que la familia fuese un poco más funcional, y no en la necesidad de sentir de que puede estar más contenido y de que extraña a la persona que ama, sino que se vuelve alcohólico en la adicción, o sea, va paseándose todas esas emociones que tiene y llevando al físico el problema del alcoholismo y el sobrepeso, en el fondo, ¿sí? Pero es una forma en que aparece, pero aparece en desequilibrio, o sea, aparece desde la sombra, de nuevo, que es la misma sombra que se le ve al principio de Thor, que es como que es peleador de más, le gusta avasallar, golpea al resto, pelea con el papá, o sea, todo eso es lo mismo que venía en la primera película, es el mismo arco. Por eso digo que como historia el arco está bonito hecho, pero lo muestran siempre un poco desde la sombra, nunca de que él realmente está integrando lo que está pasando. Él sigue paseándose emocionalmente su capacidad. Bueno, es un dios. Entonces podemos tener eso ahí como de que es un dios. El problema es cuando nosotros nos proyectamos en aquello. Entonces podríamos hablar del arquetipo de lo que es la persona espiritual, pero nos podríamos ir un poco para otro lado. Y creo que puede ser interesante para ponerlo en alguna otra conversación respecto al formato, porque ahí es donde Cristo puede estar en el límite entre ser el primer superhéroe que resucita, porque yo creo que Iron Man va a resucitar igual que Jesús. Viene la segunda venida de Iron Man, ya lo dijeron. Y entonces está como en el límite de lo que podría ser una imagen igual espiritual de. Ahora, el arquetipo como creación cultural, vamos a decir así, del hombre, significa que también tiene su polaridad, y tú lo has explicado, ¿no? La sombra, su parte sombra y su parte de luz, ¿no? ¿Quiere decir que el arquetipo debería caminar por el medio? Sí, o sea, más que una polaridad lo que tiene es un desequilibrio, pues no tiene una luz y una sombra. Tiene desequilibrios donde es mucho o es muy poco. Entonces, el arquetipo del superhéroe, cuando es mucho, y cuando quiero salvar a todo el mundo, se pasa de la raya. Cuando es muy poco y no hace lo que tiene que hacer, tampoco es capaz de alcanzar el punto de transformación. O sea, necesita moverse lo suficiente para poder transformarse, arquetípicamente hablando, en el arquetipo del rey que ocupe el trono y no que intente salvar a todos. Porque justamente ese es el trabajo del rey como arquetipo es bastante desagradable, porque implica tener que cortar cosas. Y por eso el rey Salomón es como el arquetipo de, tiene que dividir el bebé en dos.
Es la única solución que tiene. Y eso es doloroso tanto para a quien está recibiendo eso como para el rey. A nosotros nos da la impresión de que no, él lo hace como gustoso. No, hay un dolor implícito ahí en el rey de tener que tomar la decisión y decir, esto es lo mejor para mí en este momento. O esto es lo mejor para mi familia en este momento, esto es lo mejor para el mundo en este momento. Así yo no esté involucrado en ese mejor para el mundo por un instante. Y que tenga que dar un paso atrás, el rey sabe cuándo hacerlo. Y sabe cuándo salir también a pelear. Y esa es la diferencia. Entonces, si te fijas, de alguna manera, en las películas de superhéroes, todos van a pelear en todo instante. El único que, por lo menos voy a hablar de los Avengers, que yo les veo que tiene esa capacidad de decir, no, todavía no, es Hulk. Y de alguna manera se restringe a sí mismo muchas veces porque conoce lo que es su lado oscuro de transformarse y el daño que hace además al resto cuando se transforma en ese superhéroe. Entonces él lo evita lo más que puede. Y además busca a alguien que sea capaz de calmarlo y traerlo de vuelta en caso de que esté sobrepasado. Y el resto también lo sabe. Entonces, no solamente lo sabe, lo conoce, lo comunica. Y entonces es capaz de restringirse y de pensar primero y de analizar cuándo pelear y cuándo no. El resto son todos como de, démosle para adelante. Y es de loco, porque Hulk es el más destrozón de todos y tiene esa capacidad. Oye, Pablo, mi pregunta es, ¿por qué siempre como humanidad necesitamos que la justicia sea impartido por una divinidad, en este caso los superhéroes, y no somos capaces de gestarlo nosotros como humanos? Yo creo que porque tenemos una necesidad intrínseca de que alguien más tome las decisiones por nosotros. Que no nos sentimos capaces de tomarlas solos y queremos que alguien más lo haga. Y además porque hemos demostrado que cuando lo intentamos hacer por nuestras manos, terminamos dejando la cagada. Porque tenemos tendencia a sobrepasarnos. O nos sobrepasamos en agarrar mucho, o nos sobrepasamos en agarrar muy poco. Entonces, de alguna manera necesitamos que haya un tercero que nos mire de afuera y nos diga esto sí, esto no. Y entonces tenemos que cargar a un tercero con esa responsabilidad, lo cual es súper fuerte para ese tercero que tiene que estar en ese lugar y asumir la responsabilidad de impartir esa justicia. Entonces, creo que necesitas incluso un tipo de persona especial para estar en ese punto y poder sentarse en ese lugar de ser el que imparte la justicia. O sea, bueno, para todos necesita una persona especial en el fondo, pero creo que no nos damos cuenta cuán especial tiene que ser esa persona, en el sentido de la preparación, no solamente mental, sino que de alguna manera, ojalá espiritual, como para poder entender y poder llegar a impartir eso. Pero es que es complejo, es una preparación súper complicada que yo no sé si la entregamos como sociedad de la manera en que podríamos entregársela, o tienen esas personas el apoyo necesario para estar en ese lugar de responsabilidad de esa forma. ¿Y qué nos puedes decir de los actos heroicos de gente común que no son ni héroes ni superhéroes, ¿no? Que en algún momento, por las circunstancias, deciden comportarse así, ¿no? Por encima de lo que ellos normalmente lo harían. Yo creo que, a ver, ahí es donde actuamos al héroe. Cuando se requiere, la energía arquetípica está ahí como para que uno la pueda actuar. Y de manera inconsciente, uno que otro la actúa. El problema con esa energía arquetípica es que como toda energía arquetípica es bien adictiva, porque es bien rica la energía arquetípica. Cuando tú te pegas de una energía arquetípica, o cuando la tocas, produce un enamoramiento muy fuerte, porque te la pones encima, entonces el resto te empieza a mirar con esa energía arquetípica. Para ponerlo en una forma que lo entendamos así a lo mejor de manera más palpable.
Cuando nos transformamos en papá o mamá por primera vez, nos ponemos esa energía arquetípica de padre o madre encima. Entonces nos damos cuenta que nuestro hijo nos mira con esa energía arquetípica. Entonces uno se enamora de eso y podría querer seguir actuándolo con otras personas. Entonces, yo soy papá con mi hijo y quiero traspasar eso a los otros porque veo el cómo me ve mi hijo a mí. Lo mismo puede pasar con las mamás, que sientan que el hijo lo ve con tal ojos de amor que quiero que eso se traspase hacia otros lugares, hacia otras personas con tal de que venga. Entonces, el acto heroico, de alguna forma, te hace conectarte con esa energía arquetípica. El desafío está en que esa energía no se quede en ti y que tú te empieces a creer esa energía arquetípica después. Y entonces las empieces a actuar más y más hacia el desequilibrio. No de soltarla, sino que al desequilibrio de querer ser todo el tiempo ese héroe. Es difícil. Yo creo que en este momento del tiempo, y aquí vamos a meter las patas a los caballos un poquito, los epidemiólogos, sobre todo, están en esa energía completa. O sea, sucedió un problema, apareció una energía arquetípica, la necesitaron para ocuparla, para entender ciertas cosas, y llevan 1 año y medio y no han sido capaces de soltarla. Y entonces están en completo desequilibrio y siguen haciendo, siguen apareciendo informes de lo que podría llegar a pasar si es que la mutación de no sé qué pasara, puras probabilidades, pura futurología, nada muy claro, usualmente bastante lejos de lo que realmente pasa, pero ellos están ahí frente a las cámaras actuando como superhéroes. Y esto es que la energía arquetípica la tomaste, te gustó, te agarró y te llevó. Otra forma de entender un poco la energía arquetípica, Marilyn Monroe es la energía arquetípica de Venus. Y esa es la manera más simple de poder entenderla. Y a ella la energía se la tomó. Y ella se dejó ser tomada por esa energía. Y por eso Marilyn Monroe nunca iba a poder vivir más de lo que vivió. Nunca iba a poder llegar a ser vieja. Porque Venus no puede envejecer. Ni siquiera las cirugías plásticas lo hubiesen funcionado. Ella necesitaba estar siempre joven y la imagen arquetípica necesita estar siempre joven. Y ese es el problema con la imagen arquetípica. El arquetipo cuando te agarra, te toma y tú empiezas a actuar la historia del arquetipo en vez de actuar tu historia. Y ahí es donde está el superhéroe. Por eso pongo el ejemplo del epidemiólogo. Porque empieza entonces a actuar la historia de querer ser el superhéroe. El que le está avisando a todo el resto de la catástrofe para salvarlos a todos. Entonces la catástrofe está sobredimensionada desde algunos puntos de vista y después los números de lo que podría llegar a pasar están siempre pasados. Que tenga las actividades. Hola, Diana. Es que aquí sí las dicen, ¿no? Parece que no está hablando conmigo. Ya, entonces, lo pongo como un ejemplo para que entendamos qué es lo que pasa cuando te toma la energía arquetípica y tú puedes generar un acto heroico que necesita ser hecho en un momento, pero que no puede, el acto heroico no puede durar eternamente, porque ahí ya pasé al superhéroe. Ahí ya no quiero morir nunca, y entonces estoy buscando formas de no morir hacia adelante. ¿Qué es lo que le pasa al... ay, espérame. No, porque es mucho spoiler, porque la serie es muy nueva, no lo voy a decir ya. Los que vieron Falcon and the Winter Soldier, ahí hay un personaje al que le pasa eso, ¿sí? ¿En cuál, Pablo? El Falcon y el soldado, el halcón y el soldado del invierno. Pero espérate, estoy intentando pensar en otra de... Bueno, a Lex Luthor le pasa mucho eso, que está buscando el cómo ser igual que Superman, y entonces busca una manera de ser invencible y de tener todo el poder posible, entonces eso lo lleva a transformarse incluso en presidente en algún momento de Estados Unidos, buscando el ser invencible, el ser igual que el superhéroe. Entonces empieza a actuar la energía heroica, pero a sobreactuarla. Cuando la sobreactuamos nosotros. Escuchándote, se me armó como una ruta, no sé por qué. Obviamente, desde mi comprensión, los arquetipos, no, los superhéroes son nuestra mitología, la mitología que nosotros tenemos en este momento del tiempo. Y esa mitología, como todas las historias mitológicas, empiezan con algún sentido. Entonces, cuando hablabas, por ejemplo, del Capitán América, yo recordaba que
este caballero que es absolutamente atlético, perfecto, pero que no tiene nada más que la bandera de Estados Unidos puesta en su traje y en el escudo, es muy fuerte, tiene una gran capacidad de decisión, pero era una imagen que se necesitaba porque él nació o llegó al mundo en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces había necesidad de esa sociedad de decir, mire que sí podemos, o sea, hágale que ahí está. Entonces, ese ser que aparece como una mitología moderna, ese superhéroe, empieza a impactarnos desde las creencias también. Y en la medida en Claro. que se agarra a las creencias, entonces lo volvemos una imagen arquetípica y ya cuando toda la sociedad empieza a estar alrededor de, así sea desde el gusto, desde la crítica, se empieza a fortalecer esta imagen arquetípica y ahí llega lo que tú estabas diciendo, que el asunto es el desequilibrio, ¿sí? Porque es la imagen de cómo debemos ser en una circunstancia determinada. Por eso para mí se me armó toda la historieta que acabo de decir cuando hablabas de la imagen del papá y de la mamá. Claro, es que uno como mamá debe ser así y no de esta otra manera. Pero eso tiene que ver es con la imagen arquetípica, no con el ser madre como tal. Claro. Entonces, es un tema complejo porque son creencias y porque es historia mitológica que necesitamos para entender y para mirar la sombra de otra manera, pero que tiene un hilo muy finito en que se puede volver un ego inflado y ahí se nos complica el partido. Claro, y justamente parte del problema con la imagen arquetípica de la madre es que cuando se desequilibra se transforma en la madre araña. O sea, la sombra del aumento de la energía arquetípica femenina al máximo como madre es la madre araña que no deja que los hijos salgan y están ahí apretados todo el tiempo. Y ese es el arquetipo de la madre agarrando a esa mujer y sobrecriando en vez de soltarlo. Y después ese mismo arquetipo puede, no sé cómo decir, en inglés sería underdeveloped, o sería como descriando o dejando a que se críen solos, así como, sin, Soltando, soltando. sin contener y soltando demasiado. ¿Sí? Que Pero también aquí es la misma viene, energía arquetípica, pero ajá, a la que no le importa el niño en realidad. ¿Sí? tal cual, es para que se vea qué tan contenedora es. Pero aquí viene una Claro. pregunta que me atraviesa desde que empezaste a hablar y es, Campbell, por ejemplo, dice que el héroe siempre se tiene que morir y nuestros Sí. superhéroes no se pueden morir porque pues se acaba toda la historieta que acabamos de decir. ¿De qué manera entonces ese superhéroe deja, y tú lo decías, o sea, si se muere hay que resucitarlo? Sí, porque si se necesita para tener una madurez que ese héroe se vaya. Ahí donde yo creo que está el problema grande, que es que entonces no crecemos. Mm, Porque en el fondo, como no salimos del ciclo del niño al adulto, o no lo terminamos de hacer, porque de alguna manera igual estamos esperando que exista alguien que nos cuide o alguien que esté por sobre nosotros, llamémosle como le llamemos, como estábamos hablando el otro día con Matías en el podcast que grabamos, que después lo van a poder escuchar, que tiene que ver con si es que necesitamos una figura paterna. Eh, lo que termina pasando es que lo abrimos a tal nivel de que empezamos a poner esa energía de necesitar a alguien que nos cuide y lo ponemos en cualquier parte. Entonces, la ponemos ya sea en el Estado, en los hermanos mayores, en el maestro guía, en quien sea, en el ser que canalizamos, nuestro guía, lo empezamos a trasladar hacia allá. Entonces, seguimos estando en una psiquis infantil. Y entonces sigue proyectando aquello, entonces el héroe sigue sin poder morirse. Por lo menos podríamos decir que algo de avance hay cuando nosotros vemos que Capitán América se da cuenta que tiene que irse y le pasa el mando a alguien más. Por último, la figura humana equilibrada logra triunfar sobre el arquetipo y él logra soltarlo para poder morir tranquilo. Tremendo spoiler. Pero, Sí. pero de alguna forma, justamente parte de lo que empieza a pasar después en la historia es que la gente sigue necesitando la figura, de alguna manera. Entonces, el superhéroe sigue sin morir. Ahora,
creo que es un avance cuando la historia ya se empieza a manifestar dentro del relato que estamos haciendo entre todos de esto, es cuando los creativos de el asunto empiezan a darse cuenta que se necesita esa renovación. Porque entonces se necesita que el ciclo cambie. Entonces nos podemos hacer parte de un ciclo que está en movimiento y que está vivo, y no de un ciclo que está intentando ser eterno. Y eso demuestra que entonces algo de madurez hay en el colectivo como para aceptar aquello. Y como para aceptar entonces que la historia de el Capitán América tiene un final, por lo menos de ese Capitán América, que nace en la Segunda Guerra Mundial, que tiene ciertas características físicas, que tiene ciertos ideales, ya no es el mismo. La energía se mueve y se mueve y se mueve distinta, y se mueve hacia otros lugares con un discurso distinto. Vean El Halcón y El Soldado del Invierno para entender más. Si no, les voy a hacer el tremendo spoiler, pero de eso se trata esa serie. Sí, además Pablo, perdón, se le quita el rostro a ese Capitán América, deja de ser un rostro, ¿no? Y pasa a ser, como dices tú, una energía que se mueve ya hacia otro. Se traspasa un símbolo. A ver, ¿qué es lo que pasa? El arquetipo es como el colectivo y el símbolo es más personal. ¿Sí? Está como un escalón más abajo, cerca mío, cerca tuyo y cerca de todos. ¿Sí? Cuando es el arquetipo del superhéroe, está ahí arriba. Cuando lo logramos traer a lo humano y el humano está presente, lo puedo hacer un símbolo. Entonces, yo puedo necesitar el símbolo, que el símbolo exista, porque representa la justicia, lo correcto, el entregarme a lo que el momento me dice que tengo que hacer. Le puedo poner lo que sea al símbolo, ¿sí? Como Capitán América. Pero entonces el símbolo puede empezar a vivir en otras personas. Y entonces eso tiene la capacidad de que el símbolo no te posee, sino que el símbolo puede estar vivo en mí y yo tomar el símbolo y ocuparlo como una energía para hacer un acto, pero no estoy agarrado al arquetipo para hacer el acto, estoy en otro nivel, porque estoy en un nivel de conciencia un poquito más elevado donde soy capaz de ser consciente del acto que estoy haciendo desde lo simbólico y no desde que el arquetipo me tomó y me hizo actuar. Entonces, en el caso del acto heroico, por ejemplo, un doctor que ve que alguien se está muriendo en la calle es capaz de ir a ocupar sus conocimientos en el momento que eso está pasando para aplicar una maniobra de resucitación, por ejemplo, y resucitar a la persona. Y después sigue por la calle, tranquilo, pero no está esperando ni los aplausos, ni que le digan que hizo bien su trabajo, ¿no? Que hizo la maniobra de resucitación, como siempre lo hubiese hecho, con todo lo que hace, ocupa el símbolo del doctor, de la energía para poder ocuparlo ahí, y sigue. Pero no está esperando que le digan, ¡ay, qué bien lo hiciste! ¡Wow, eres lo máximo! ¿No? Está en equilibrio. Pero el símbolo está vivo en él. No está el superhéroe vivo en él. Y ¿Entiendes te la cuento diferencia? que eso exactamente me ha pasado a mí. Bueno, por algo se me vino eso entonces a la cabeza. Y esa es parte del equilibrio de la madurez que uno puede tener en ciertas cosas. El niño es el que espera el aplauso. ¿Sí? O sea, está bien que uno le agradezca y uno dice, bueno, qué bueno que me agradecieron, listo. Pero cuando uno como que espera ya que salgan las noticias para que todos le digan y que le cuenten a la familia, a lo mejor la primera vez está bien, pero de ahí para adelante debería ser, como quien dice, parte del trabajo normal del símbolo al que yo represento según lo que yo asumí que es mi trabajo o es mi día a día. Esto le pasa mucho a los terapeutas que no tienen formación, o los terapeutas que no tienen formación terapéutica, por así decirlo. Los terapeutas rápidos, creo yo, que son como que tomaron un curso de Reiki un fin de semana y son maestros de Reiki, están esperando ese aplauso. Entonces hacen la sesión y están esperando que la gente les diga y el ego toma y no devuelve, y el ego toma y no devuelve, y el ego toma y no devuelve. Porque no te puedes hacer cargo de esa transferencia energética todo el tiempo encima tuyo, te vuelve loco. Te posee, el arquetipo al final te come. Y el arquetipo del salvador y el superhéroe es súper fuerte.
O sea, si el arquetipo de la madre y el padre es fuerte, el del Salvador yo te diría que es más fuerte todavía. Es mucho más duro y es mucho más duro sacárselo de encima. Entonces, en el momento que eso te agarró, por eso al superhéroe le cuesta tanto renunciar a ser superhéroe, incluso en las películas. No lo logran. Están agarrados ahí. Para siempre. Algo pasa que se los despierta de nuevo y ahí van otra vez. Pablo, ¿cómo Vale, estás? mire tú. Tengo una... A ver, ¿tú considerarías que este arquetipo del que se habla de la mujer sabia, que es la mujer que atraviesa la menopausia, también se está asumiendo como un arquetipo de una superheroína? Porque es lo que yo te escucho hablar y esto fue lo que apareció y es, en ese tema de la menopausia, por ejemplo, es lo que yo he visto, hay dos bandos, ¿no? Las mujeres que creyeron la historia del declive, del final de los días donde no hay nada más que aportar, y está este otro grupo promoviendo esta mujer sabia, este arquetipo de mujer sabia. Entonces, en todas partes, y es la mujer sabia, y es la mujer sabia, y es la mujer completa, y la mujer sabia. Entonces, yo lo que estoy viendo es que se está forzando a este grupo que no tiene ni idea qué es este arquetipo de mujer sabia a que entre, pero esta mujer no sabe cómo tocar esta energía, porque es lo que estoy viendo en este momento, porque al ver ese tipo de superheroína, porque así lo estoy viendo en este momento, es, pues, pucha, ¿yo cómo hago para entrar allí cuando no soy suficiente, cuando me han enseñado que no soy suficiente? Y tú Lo que me estás pasa es que diciendo, los arquetipos de las superheroínas o superhéroes son muy tentadores y son muy atractivos una vez te lo pones. Entonces, lo que yo sí, estoy viendo es, si estamos forzando a alguien a entrar a un arquetipo de estos, ¿qué va a pasar cuando entre allí y se ponga el traje, pero no sepa qué hacer con él? O sea, ¿cuál sería la forma? ¿Me entiendes mi punto? ¿Cuál es sí, la forma de a ver, navegar en estos arquetipos, de mostrárselo a alguien que está en esta situación y ves tú acá? es Porque es que, que es es como que si no allá se afuera. puede, no se puede. A ver, sin conocer lo específico del tema, por lo que tú describes, para mí lo que están intentando hacer es como llevar un arquetipo de un lado para otro, o sea, llevarlo de un desequilibrio del poco al desequilibrio del mucho. Ujú. Y entonces va a tener siempre resistencia, porque hay gente que va a tener una tendencia de ir hacia el poco y otra que va a tender a ir hacia el mucho. El punto está en que cuando tú le muestras a alguien que siempre ha estado en el poco, que puede ir al mucho, no lo ve. Es imposible, porque no puede hacer el traspaso completo para el otro lado. Y cuando lo haga, se va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque estaba en desequilibrio en un lado y no ha nunca integrado esa energía o nunca ha sentido la energía en equilibrio de esa mujer en ella, va a ir al otro lado. Se va a ir completamente a ser probablemente la más avasalladora de las avasalladoras al otro lado. Porque la psiquis va a tender siempre a ir en esa lógica de ir en el equilibrio interno, que es lo que va buscando alquímicamente en nuestro interior, de ir a ponerse en el otro lugar de la posición para que eso se transforme. Y desde ahí buscar el centro. Entonces, el problema es que tienes entonces un montón de tiempo en el que va a ir al desequilibrio, pero si no tiene un guía que lo logre llevar de vuelta al centro, se va a quedar en ese desequilibrio y esa sombra va a aparecer el otro lado de la sombra completamente y va a tener una persona avasalladora. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo? Vuelvo con el tema, a algunos terapeutas de fin de semana que pasaron de ser alguien que estaban en desequilibrio, de estar en un lugar en la sociedad donde, pucha, nadie me pesca, soy el último del trabajo, no me fue bien, me cuesta mucho estar funcionando en la sociedad en esto, me cuesta mucho ganarme la vida, me cuesta mucho mantenerme en el trabajo, y de repente se encuentran con esto de que, ¡pum!, son sanadores, son salvadores, pueden sanar el mundo, vayan a sanar, les dice alguien, y se fueron al otro lado y se transforman en el sanador más chanta de los chantas, agarrando a las personas de la forma que sea para mantenerlas cerca y para poder mantenerse vivo, porque se da cuenta que todo lo que no tenía al otro lado, aquí sí lo tiene. Entonces se va completamente al otro lado. Entonces, De eso, cómo sería la la... mayoría, de eso es la mayoría, yo digo,
van cayendo por su propio peso. O sea, hay algo pasa que te va llevando a la mitad y en la mitad ya no les gusta. Porque no les gusta el equilibrio, lo que les gustaba era la excitación de estar ahí en El Salvador. Y hay otros que se quedan ahí, que en general son los menos, pero que se quedan ahí, se mantienen ahí y bueno, hacen el daño que tienen que hacer para adelante y atraen a las personas que tienen que atraer. Pablo, entonces, cómo sería porque esa es mi pregunta en este instante, ¿cómo sería esa invitación en equilibrio? Porque eso que tú estás diciendo, yo ya lo estoy viendo. O sea, yo ya lo estoy viendo en alguna mujer y yo digo, wow, qué tono tan fuerte, ¿no? O sea, yo ya veo ese otro lado, ese otro extremo. Pero ¿cómo hacer ese cambio? Porque, como dijo Patricia, esto igual se construye con creencias, ¿no? Entonces, la venta o la exposición de ese arquetipo de la mujer sabia, pues obviamente se está hablando de los superpoderes. Es eso, ¿no? Entonces, Sí. o sea, invitarlos al balance es como haciendo la presentación de esta superheroína con su sombra, con sus lados menos iluminados, con sus Es lados. que, es que en el ¿Cómo fondo sería la cualquier invitación? arquetipo tienes que intentar verlo por todos lados y conocerlo por todos lados. Entonces necesita conocerse la sombra de cada lado. La sombra del que sea muy poco y la sombra del que sea mucho. Y se necesita ser explícito respecto a eso y se Okay. necesita asustar lo suficiente igual respecto a eso. Y Okay. entonces ese es muy mal marketing usualmente. Pésimo. Vas a acabar con mi negocio. Man. Eso me parece muy interesante. Y otra inquietud que Pero me por eso yo asusto tanto gente en el nivel 2. Yo entro asustando, justamente por lo mismo. sí, Para pero que, es la forma de contrarrestar ese otro extremo, ¿no? Al final. eh, es que en el fondo cuando vas a ver tu inconsciente, siempre está el riesgo de que el inconsciente te tome. O sea, siempre existe el riesgo de que el inconsciente te agarre, te dé vuelta y te dé para arriba y para abajo y tú no te des cuenta cuando el arquetipo del rey sombrío, de la sombra del rey, por así decirlo, se tomó el lugar y se sentó en el trono. Y ahí está, manejando todas las cosas para el lado que le conviene a él y no permitiendo que quien debe estar allí se siente allí. Entonces, con esto va a pasar lo mismo. Tienes que, de alguna manera, lograr que se vean esas luces y esas sombras y que se entienda que eso al final es una promesa de venta, por así decirlo. O no sé, yo diría otra cosa como aporte. Normalmente ese desequilibrio se genera porque la mujer encuentra, wow, esta es una nueva manera de vivir mi segunda juventud, mi segunda capacidad de hacerlo y permitir de alguna manera que vayan hasta ese límite, pero siempre diciendo, pero hay un equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio normal? Encontrar tú cuál es ese arquetipo equilibrado y mostrárselos. Porque Sí, después, muchas pacientes que me visitan a mí que tienen ese segundo florecimiento, claro, ven como la posibilidad de saltar hacia algo que no lo lograron durante su vida antes de la menopausia. Y no esté mal, que vayan y salten, pero que después pendulen hacia el centro y tú mostrarles un arquetipo en equilibrio. Eso sería. sí, sí, es lo que estoy concluyendo. Definitivamente hay que mostrar las dos caras y mantener el término de equilibrio. Creo que esa es la Claro, pero clave. yo creo que hay una cosa que es clave en Isaritza, que es el que de alguna manera la resonancia de lo que es el punto del equilibrio tiene que estar dada por el guía o por el maestro o por el acompañante. O sea, eh, necesitas estar tú lo más equilibrada ahí como para que el resto pueda verlo y se dé cuenta de que ese es en el fondo de alguna manera la frecuencia que se está buscando. Ahora, si vamos de vuelta a los superhéroes, para que no nos metamos, porque estamos hablando del arquetipo, está bien, pero volvamos al superhéroe. El superhéroe, por ejemplo, que tiene esa misma visión de que es ya maduro el que está mirando las cosas, dentro de lo que podemos ver ahora, tiene que ver con ese Batman de las últimas películas que hicieron, que es un Batman que está más viejo, no está tan físicamente a tope, se da cuenta que necesita de más adminículos para poder funcionar, porque no tiene la agilidad que tenía antes, entonces es más tecnológico que el anterior, pero además tiene una capacidad
que no tiene el Batman de antes, que es una capacidad de intuición que se le presenta dentro de esas visiones hacia adelante. Y que son visiones que además se va dando cuenta y se van cumpliendo en el camino. Que no importa lo que él haga, está como jodido de que eso se va a cumplir. Ser vulnerable. Sí, y eso es doloroso. Es vulnerable. Entonces, ¿quién es el Batman que logra reunir la Liga de la Justicia? El Batman vulnerable. El que se da cuenta que él no puede solo, porque hasta el momento Batman podía solo. Pero el Batman que logra reunir la Liga de la Justicia, el Batman que se da cuenta que es hombre. Y que en el fondo, ¿cuál es la ventaja que él tiene sobre la diosa amazona, la Mujer Maravilla, sobre el dios del agua, de Aquaman, sobre Superman, que es el dios, sobre Flash, que también tiene de alguna manera ciertos componentes de divinidad en sí? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cuándo se da cuenta que él puede juntarlos? Cuando se da cuenta que él no tiene poderes. Y que es el único mortal que está ahí. Y que su poder real es el de reunir gente y de rodearse de los que sí pueden hacer el trabajo y liderar a los que sí pueden hacer el trabajo. Que nos encanta ver como que Superman es el líder de, pero en realidad el que los junta, el que los lidera y el que logra poner la capacidad humana para que hagan el trabajo y generen los cambios es Batman. Y él es el que logra de alguna manera domesticar a Superman, entendiendo que Superman lo que necesita es tener el lazo de amor con los padres o con Luisa dentro de su proceso de enamoramiento para poder despertar la parte humana y que la parte humana esté presente y que no se transforme en una figura dictatorial que tiene a puros súbditos y no es el rey del mundo. Pero el que se da cuenta justamente es ese héroe que es el único que no es superhéroe y que no se lo comió el superhéroe, que es Batman. Entonces, su mayor poder es de Batman sería la actitud de querer hacer, de querer juntar. Y la otra pregunta es... Pero espérate, es que es Ya. súper clave. Después la otra pregunta, es que es súper clave, porque esa es la diferencia, por eso yo lo decía al principio. Batman hace un trabajo con su sombra en el interior. Y por eso que todas las historias de Batman que hay es que él se va a Oriente, hace un trabajo interno, estudia artes marciales, o sea, hace todo un trabajo que tiene que ver con su propio propósito de vida y con trabajar sus sombras para integrarlas. Por eso es que puede hacer ese traspaso. Si no, no lo podría hacer. Ahora sí lo veo. Cierto. Y ahora, la pregunta es, ¿la actitud es suficiente? Si él no tuviera los recursos que él tiene, el dinero, solamente con su actitud, ¿lograría convertirse en ese superhéroe? Es que justamente deja de convertirse en el superhéroe, o sea, se sale de ese lugar. Es justamente la actitud de darse cuenta que no puede estar en el lugar del superhéroe y la que lo transforma y lo convierte en esa siguiente cosa, lo que lo transforma en ese liderazgo. La que es capaz de llamar a los otros y decirle, soy solo un ser humano. Soy solo un ser humano intentando reclutarlo a ustedes y que vean lo que yo estoy viendo. Porque lo único que estoy viendo es que me estoy dando cuenta que por el camino que estamos siguiendo, nos estamos perdiendo. Y vamos a perder. Entonces, claro, hay una actitud, pero la actitud justamente tiene que ver con el darse cuenta de que no es superhéroe. Él no es igual a ellos. Él sabe que él va a morir. Él sabe que tiene un punto en el que se acaba. Bueno, y parte de eso es que supone que en esa historia Robin también, spoiler alert, Robin murió también. Entonces él sabe que los que no tienen superpoderes, de alguna manera, si vieron la película no está en spoiler porque estaba ahí el traje. Ya, pero bueno. Eso. Hola. Hola. Cuando he escuchado hablar, lo que me quedó dando vuelta es que en realidad una cosa es trabajar con uno y los arquetipos, pero en algunas situaciones tenemos que elegir, en este caso mandatario, elecciones este fin de semana. Y ahí se hace bien complejo, pues, porque yo tengo que darle ese poder a alguien. Y ahí me quedé pensando, entonces, ¿cómo si
es difícil, o sea, lo que estamos hablando es una cosa, no es fácil. Está un poco sonado entonces, pues, porque si necesitamos que otros nos gobiernen, y es tan difícil, ¿no? Ser adulto en una amplia palabra. Estamos como un poco condenados a que no tengamos mandatarios como adultos, me refiero. No sé qué opináis al respecto. No sé si condenados es la palabra. No condenados, pero en el fondo es como bien difícil que llegue gente equilibrada y que todo el Congreso esté equilibrado y que todo el Senado esté Lo que equilibrado. pasa es que si nosotros, a ver, claro, pero ahí está, bueno, el pensamiento del superhéroe es, deberíamos tener a todos equilibrados y lograr que todos se equilibren. Y hasta que no todos estén equilibrados no se va a solucionar nada. No, pues se trata de que Sí, po, sean por eso. dialogantes, ¿cachai? Ya, po, ok, entonces, ¿qué pasa? La única manera de solucionar eso es equilibrándome yo y empezando a hacer que el resto vean que yo estoy en equilibrio. No hay otra forma. Es la única manera. Es lento, puta, si es lento. No alcanzar a que esté listo en esta vida, probablemente no va a alcanzar a que esté listo en esta vida. Pero tengo que lograr llegar a ese equilibrio y entonces hacer la mayor cantidad de cosas posibles, digo yo, como para poder repartir esa visión y esa actitud, como decía Juan Manuel, de estar en un punto en el que yo esté más o menos centrado dentro de lo que pueda y con eso avanzar hasta donde puedo. Porque obviamente nunca voy a estar totalmente preparado y nunca voy a estar totalmente al otro lado, sino que voy a estar en el fondo en el lugar en el que puedo estar, en el lugar donde puedo estar de la manera en la que puedo estar. Pero en el fondo, en aceptación de que hay otros que van a pensar distinto, en aceptación de que necesito tener diálogo, en aceptación de que no hay una sola forma de ver el mundo, en aceptación de que no puedo restringir al resto por su forma de ver el mundo, en aceptación de que vamos a tener que lidiar con lo que sea que haya que lidiar en conjunto hacia adelante, pero cada uno desde lo que es capaz de mirar y desde lo que es capaz de ver, y sin ir a descalificar al otro, porque el otro ve una cosa distinta, y porque a lo mejor está en un proceso distinto. Eso en el fondo es ir Entonces, encontrando. mientras hayan como más libertades, se podría decir que se está más en equilibrio. ¿Sé cómo No que lo se sé, manifestaría así? no lo sé, no lo sé, porque hemos tenido bastante libertad y estamos igual en desequilibrio. Lo que pasa es que en el fondo, a ver, para que una persona encuentre su equilibrio, necesita encontrar a otros que estén en equilibrio y le permitan estar en equilibrio también. Y eso es lo difícil. Pero en el fondo, cuando yo estoy en equilibrio, si no me hago disponible para que me vean en equilibrio, nadie está resonando conmigo. ¿Sí? Si yo estoy en desequilibrio y veo que todos me vean en desequilibrio, también estoy resonando desde ahí, desde ese desequilibrio, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro mi centro, de alguna manera pasa algo que yo no le voy a robar el centro a otros, pero también tengo claro qué es lo que tengo que hacer hacia adelante, pero no le estoy quitando el lugar a otro intentando pelearlo, no voy a ocupar un lugar que no me pertenece, empiezo a ocupar un lugar que me pertenece a mí y nadie más que a mí. Entonces dejo de intentar pegarle codazo al del lado, dejo de intentar colocarme donde no me corresponde y voy y ocupo mi lugar. Y listo. Pero Sí, eso es lo que difícil. yo pensaba Entonces, era como a nivel de sociedad, lo estaba viendo más. pero si eso estamos Que hablando. por eso, pero por ejemplo, si se legaliza un aborto libre o el matrimonio homosexual, o que se puedan adoptar niños, por ejemplo, entre matrimonios del mismo sexo, esos son mayores libertades. Entonces yo Pero eso no, siento, por lo pero que eso no yo significa que haya siento, más equilibrio. debiera, porque si se ponen de acuerdo en legislar eso, es porque ya existe algún acuerdo, ¿no? Pero no necesariamente, porque igual podrían haber traspasos políticos de un lado para otro, de favores para allá, favores para acá. O sea, eso tú no tienes cómo saberlo. Lo único que puedes saber es lo que te compete a ti y el equilibrio en que tú estás respecto a lo que te compete a ti. Ahí es donde a ver,
Claro, Podemos- pero si no, si se restringen eso, en el fondo una mujer que está embarazada no puede saber si abortaría o no, porque no le dan la oportunidad de hacerlo. ¿Me fijáis? Entonces, si yo estoy embarazada y yo decido abortar y la ley me lo permite, entonces yo puedo tomar esa libertad desde mi situación. En cambio, a lo Claro, que yo voy es que sí, ya me están coartando. ¿Se entiende ahora lo sí, que...? sí, sí, Ya. sí, sí te entiendo, pero a lo que voy yo es que no necesariamente porque haya más libertad va a haber más equilibrio. A eso voy, o sea, no vas a tener personas más centradas en sí mismas, de entender qué es lo que le está pasando y de encontrar su lugar en el mundo, porque haya más o menos libertad. El lugar en el mundo tú lo encuentras sea como sea que está pasando alrededor. Y entonces, si tu lugar en el mundo es pelear por esa libertad, bueno, ese es el lugar en el mundo que tú sientes que te toca, y entonces tienes que moverte y accionar por algo. Ahora, después podemos conversar de cómo es la pelea y el sentido que tiene, qué tan pacífica es, si es pacífica o no es pacífica. Ahí podemos hablar de otro, estamos hablando de otro nivel de cómo se genera la acción, ¿sí? Pero tú podrías decir y darte cuenta, ¿sabes qué? Mi lugar en el mundo en este momento, yo siento que es ir a reivindicar los derechos de la mujer. Perfecto, ese es tu lugar en el mundo. Y tu equilibrio es ese. Después podemos hablar el cómo manifiestas aquello, pero ese es un paso distinto, ¿sí? Está a otro nivel del funcionamiento de cómo lo actúo y de cómo lo creo en el lugar donde estoy, porque entonces me puedo encontrar de que, escucha, estoy en Arabia Saudita, entonces la reivindicación de los derechos de la mujer son distintos a hacerlo acá en Chile. Entonces las acciones que tienes que tomar probablemente son bastante distintas en un lugar a otro. Pero en el fondo encuentras tu lugar de qué es lo que tú sientes que es el llamado interno de lo que tienes que hacer. A eso voy como con ese centro, Entiendo. ¿sí? Sí, No es sí. como estar siempre en paz y amor. Es encontrar cuál es mi lugar de lo que yo puedo aportar. Pablo, buenas noches. Buenas Bueno, noches a todos. O sea, yo no entiendo muy bien los del arquetipo, pero mientras te escuchaba hablar y escuchaba hablar a todos, me ha resonado algo mucho. Creo que sí he estado en este arquetipo justo antes de entrar a los cursos de canalización, porque, eh, bueno, estaba haciendo lo del curso de milagros y una amiga tuvo un problema y la ayudé con este método del perdón, del curso de milagros, y me sentí muy bien. Y es lo que decías hace un momento. Me he sentido muy bien y he dicho, creo que puedo ayudar a la gente. Y es como que fui buscando qué más necesitaba, digamos, o por qué camino podía ir preparándome para ayudar. Y encontré lo de los cursos de canalización y entré, pero ya al entrar me di cuenta que me falta muchísimo. Y he visto mi lado oscuro y es donde me ha caído el 10 y he dicho, no, o sea, no estoy lista para esto, ¿no? O sea, o sea, estoy en el camino, pero no puedo ahorita, no, digamos. Y de ahí, bueno, pasó el curso, he hecho varios desafíos con ustedes y esto, y me ha pasado algo esta semana que no sé si tiene que ver con este arquetipo, pero esta semana es como que de alguna forma he sentido un poder dentro mío y he dicho, voy a cambiar mi vida, pero no era para los demás, sino era como para mí. He dicho, mami, te estoy hablando un ratito. He dicho, puedo cambiar mi vida y voy a hacer meditaciones en las que me voy a sentir eh, eh, abundante, pero en el sentido del amor, y voy a cambiar todos mis días. O sea, se me metió en la cabeza que podía hacer eso. Y lo empecé a hacer todas las mañanas, pero me he encontrado en todos mis días que me chocaba con cosas que no me gustaban, que no iban como supuestamente mi poder o superpoder iba a poder cambiarlo todo. Entonces, ay, perdón, justo mi hijita se ha chocado su cabeza. tranquila, eso pasa.
Pero su papá ya lo está viendo. El filtro de audio es súper muy bueno. Aquí grita mi hijo todo el rato atrás mío. Y entonces me he ido chocando con esto y me he ido peleando como conmigo misma en el sentido de que se supone que yo estoy cambiando mi vida, pero al final de mi día me encuentro con muchas cosas que me muestran que no. Y como que me he incomodado mucho, he estado súper incómoda conmigo toda la semana, hasta que creo que de alguna forma he comprendido que en realidad es como una aceptación a la realidad, más que tratar de cambiarlo. Pero no sé si esto tiene que ver con el arquetipo. No sé. A ver, tiene que ver con el arquetipo del héroe, de todas maneras, pero justamente, a ver, es una aceptación a lo que puedo hacer, no es una aceptación a soltarlo todo, que es distinto, ¿sí? Y eso es lo que a lo mejor, cuando Juan Manuel preguntaba el arquetipo del espiritual, hay una especie de desequilibrio del arquetipo espiritual o de lo que es ser espiritual en Occidente, mal tomado de Oriente, en que nosotros creemos que el ser espiritual suelta todo y tiene que decir que todo está perfecto. Y entonces es como una especie de no acción. Y dejamos que todo sea. El problema es que mientras dejamos que todo sea, hay personas que sí están haciendo. Entonces, mientras yo me quedo en la inacción, hay otros que avanzan. Y avanzan y hacen. Y avanzan y hacen, y avanzan y hacen desde su propio desequilibrio. Y que no se están cuestionando de si son buenos o son malos, hacen. ¿Será bueno talar todo este bosque? No, lo estoy vendiendo, démosle. Otra. ¿Será bueno mezclar estas cosas en este laboratorio? No, démosle, nos están pagando, dale, pum. No hacen. No se están preguntando, no se están cuestionando, están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El arquetipo del héroe, cuando está en equilibrio, y ese es cuando logra hacer que nazca el rey, y ojo, cuando digo nazca el rey, tiene que ver con el arquetipo crístico igual, o sea, nace el rey. Cuando nace el rey, cuando el héroe logra permitir que nazca el rey, es cuando se da cuenta de que acepta lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. Entonces está dentro de su rango de acción. Entonces, ¿está dentro de mi rango de acción en este momento ir a escribir la Constitución? No, pues no me puse de candidato. No está dentro de mi rango de acción. Entonces tengo que aceptar, de alguna manera, que voy a tener que delegar ese poder. Si yo lo hubiese sentido en mí, tendría que haber hecho algo para ponerme de candidato en el momento que se podía hacer, para poder estar ahí, y hubiese estado dentro de mi rango de acción. Pero ahora no está. Pero eso no quita de que yo vaya entonces y decida darle mi poder a alguien más. No decir, bueno, que está que salga. Da lo mismo. No. Voy, es más, puedo incluso sentir la convicción de que hay uno que me gusta tanto que voy a ir a marchar por ella y voy a hacer campaña por ella, voy a intentar convencer al resto de las personas que voten por ella. Y está perfecto, está dentro de mi rango de acción. Pero por eso el héroe suelta, pero suelta lo que no puede y agarra firme lo que sí puede. Entonces, si yo en el momento no puedo viajar para hacer clases, tengo que soltarlo. Pero si puedo hacer clases online, agarro firme las clases online y le meto todo lo que puedo para que las clases funcionen, porque es lo que yo siento que es lo que puede servir al resto. Y agarro firme mi Facebook y me agarro de todas las tormentas que aparezcan ahí, porque yo ocupo el Facebook como si fuese una clase. Entonces el que está en mi Facebook sabe a lo que se atiene cuando yo comento algo y me comenta de vuelta. Porque para mí la cuestión es como si fuese un salón de clase. Igual yo lo tomo de la misma manera, lo tomo igual ahí siempre porque yo no he puesto a nadie en Facebook. Desde hace muchísimo tiempo. Todos los que han llegado me han pedido amistad. Como me han pedido amistad, asumo que quieren escuchar algo. Y por lo tanto, me tomo la atribución de que en mi muro respondo como yo quiero responder. Y si no le gusta, bueno, unfriend me, desamígame, listo, no pasa nada. No tengo por qué pelear contra los que no quieren escuchar lo que yo tengo que decir. Que se vayan. Si quieren conversar, perfecto, y podemos tener visiones distintas, y vamos a conversar, no los voy a convencer. Está bien.
pero tengo que hacer lo que puedo hacer dentro de mi límite y aceptar lo que no y tomar lo que sí. La frase eso es, dame la fuerza de aceptar lo que puedo cambiar, perdón, lo que no puedo cambiar. ¿Y cómo era? Yo soy el chapulín colorado para la frase, ya se me olvidó. Mejor no me voy a meter ahí. Ya me ha pasado antes, entonces voy a terminar con dame la fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar y más vale pájaro en mano que 100 volando, algo así. No, no me acuerdo. Pablo, Hola. Pablo, tomándome un poquito de lo que tú hablas del equilibrio y también como de una autoobservación. No sé, esta es una opinión personal realmente. Siento que realmente para llegar a un equilibrio un tanto sano, donde no me agarre como el superhéroe, creo que de alguna manera hay que trabajar internamente el equilibrio entre el femenino y el masculino, y sobre todo los arquetipos que hay detrás de cada uno. No sé, o sea, por lo menos como una visión así como que yo he tenido conmigo misma, no es algo... Sí, porque uno puede trabajar el arquetipo que de se le alguna manera, y cada vez que voy observando una sombra de un arquetipo que tengo como en carencia, por ejemplo, no sé, papá, por ejemplo, ir trabajándola y tratar de sacarla y trabajarla y qué sé yo, bueno, hacer lo que mejor pueda hacer el humano para no tratar de proyectarla y pedirla fuera. Ojo, espérate. Un aspecto para que se entienda. Tú puedes trabajar el arquetipo que se te presenta. O sea, si es muy difícil que tú tengas que trabajar el arquetipo del padre. Eso es, lo otro es como la energía del padre que tú tuviste y la imagen que tú tienes del padre, que es distinto al arquetipo. ¿Sí? El arquetipo es una energía que está viva y que puede usarte, o que tú puedes usar, porque es como para los dos lados, cuando te corresponde en el lugar que te corresponde. Entonces, a ti te podría corresponder usar la energía del el arquetipo del padre en el caso de que fueses padre de alguien, o sea, tuviese una pareja que fuese madre de alguien. Yeah, O que se esté proyectando, alguien proyectando la energía del padre en ti. Y entonces tú podrías aceptar usarla de alguna forma. Pero si no, uno no puede como invocar el arquetipo del padre porque no funciona de esa manera. Es como tiene que bajar y presentársete a ti. Y eso es lo que nos está pasando como colectivo ahora, que lo que baja y se nos presenta es una energía colectiva de miedo como para poder trabajar ese arquetipo del miedo. Pero si no se hubiese presentado, nosotros no podríamos trabajarla en este instante. Entonces, como para que se entienda un poco la diferencia. Lo otro es la imagen paterna, que yo puedo tenerla adentro como una imagen desequilibrada o como una imagen que me faltó o de la que hubo mucho, pero el que actuó el arquetipo en ese caso ahí fue tu papá, o quien actuó como tu papá, no tú. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí, lo entiendo. El otro tiene mayor fuerza, en el fondo. De Tiene alguna mayor otra fuerza porque manera. está vivo en ti, pues. Tiene mayor fuerza porque actúa cuando tiene que en el fondo moverse y uno de darse cuenta de que está actuando y que llega un momento en que ya hay que soltarlo dependiendo del caso. O sea, ahí es como está como la madurez en el fondo de, más que soltarlo, de uno darse cuenta. Más que soltarlo, cuando el arquetipo aparece, lo que yo puedo hacer es tomarlo en equilibrio. No lo puedo soltar, porque si lo suelto estoy creyendo que lo estoy soltando y te va a agarrar entonces en desequilibrio. Ese es el desafío con el arquetipo. El arquetipo cuando se presentó es como una herramienta que está ahí y que si no lo ocupaste se va a volver en tu contra. Sí o sí. Entonces estás obligado a que cuando aparece tomarla. Por eso digo, la idea del arquetipo de la madre es muy fuerte por eso, porque hasta que la mujer no es mamá, el arquetipo de la madre no aparece. Puede aparecer como una fuerza de repente y como tener la sensación con alguien y que se despierte. Y entonces puede ocuparlo. Y tú te puedes transformar en mamá de un cachorro, de un gato, de un sobrino. O sea, puede pasar que tú sientas que el arquetipo viene. Pero no es como que lo voy a llamar y lo voy a invocar para que venga. No funciona de esa manera. Porque está No, ahí no como... estoy diciendo como
¿cómo llamarlo? Más que nada es como cuando tú estás sintiendo de que está entrando en ti esa fuerza en la que tienes que tomar acción a través de ese arquetipo. No llamarlo, no lo voy a invocar ni nada, no es No, pero eso. es que hay un problema con el concepto ahí que puede quedar mal entendido, por eso lo estoy diciendo. A ver, el arquetipo no necesariamente te va a llamar a tomar acción, es una energía que se presenta. Entonces podría ser que te llame a no tomar acción, podría que se te llame a la calma. Okay. Sí, porque en el fondo igual, a ver, el arquetipo no es una energía de movimiento en sí, no es una energía de acción, es una energía. Y la energía podría ser de inacción. Entonces, por ejemplo, el arquetipo del ser espiritual podría sentirte de llevarte a la calma en el momento que tienes que calmarte, como centrarte. O el arquetipo, por ejemplo, lo voy a poner así para ver si se entiende. Pero el arquetipo de la lucha pacífica de Gandhi era sentarse, no hacer nada. No era una acción, era una inacción, como nosotros la vemos. Está lleno de energía en el lugar, pero no está accionando. Está como en el lugar de obstruir. Sí, él Entonces, no decía que no. necesariamente es una acción. A lo que voy es que la energía cuando aparece necesitas ocuparla. Okay. Y el ocuparla En el no fondo, necesariamente debe llevar... en el fondo es sentirla y ocuparla desde lo que estoy sintiendo que se está manifestando. Es irla, o sea, ocuparla es integrarla en mí, hacerla propia. O sea, que esa energía que viene del arquetipo, hacer como me pertenece a mí. No puedo hacer el tonto que no viene. Entonces, por ejemplo, el arquetipo del héroe es algo que va a pasar en todos. Es una de esas energías que no es que, no, a mí nunca me llegó. Como yo puedo decir que la de la madre nunca me llegó, la del héroe sí o sí te va a llegar. Ese es como que no tiene que ver con condición, género, ni nada. Llega sí o sí. En algún momento lo tengo que hacer bien. Y podríamos decir que la energía de la sexualidad igual, como arquetipo de lo que es la sexualidad, va a llegar sí o sí. Tengo que ver cómo la hago mía, cómo la transformo en algo propio. Si no la transformo en algo propio, me va a tomar y va a funcionar de la manera en que se le ocurra funcionar sin mucha conciencia. Bueno, te No pregunto. pero necesitaba dejar así como claro el concepto, porque si no sé cómo que Bien. ahí está. Ahora te pregunto algo. Los cambios que queremos hacer y los estados de conciencia son el resultado de los cambios de conciencia de cada ser para llegarlo al colectivo. Si nosotros ya estamos pasando y queriendo traspasar el arquetipo del héroe, ¿cómo lograr entonces que el reaparecimiento de Cristo llegue a nuestra alma y poder realmente hacer ese cambio? Es que pasa en ti nomás. O sea, a ver, hay indianos que hablan de que la única manera de que Cristo nazca adentro es de reencontrarte con tu alma, o sea, el hombre con la ánima, la mujer con el animus, con el opuesto de género, y tú lograr hacer el santo matrimonio de manera alquímica adentro para que uno se embarace de uno mismo. Que es como entrar en el proceso que yo estaba hablando del héroe para pasar al rey, pero con mayor detallito entre medio de los pasos que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, el matrimonio con el alma no significa el matrimonio con el femenino. Yo la proyecto afuera y la veo como una imagen femenina, pero no necesariamente es pura cualidad femenina. Es una cualidad distinta que mi alma me está intentando mostrar. Entonces yo la puedo hacer consciente a través de darme cuenta de cuáles son las cualidades que yo le pongo al femenino como para mirarla. Entonces, si yo al femenino la veo con capacidad de liderazgo y que las mujeres son fuertes, probablemente es porque eso es lo que necesito integrar en mí. Entonces lo estoy proyectando en la mujer. Y lo mismo puede ser al revés. Si una mujer ve en un hombre ciertas cualidades, esas cualidades son las que probablemente están necesitando integrar. Cuando las integro es que yo genero ese matrimonio.
Y usualmente empiezan a aparecer en sueños o en canalizaciones ciertas cosas que te van dejando claro que esas imágenes, y empiezan a aparecer símbolos que te van dejando claro que eso está pasando. Y que vas entrando como en ese proceso. Pero la única manera que uno puede hacerlo es con uno. Entonces, mientras más lo hace uno con uno mismo, más lo puedes mostrar afuera, y entonces en el momento en que alguien quiera proyectar algo en ti y transferírtelo, tú puedes devolverlo para que la otra persona lo vea por sí misma. Pero es como la única manera en la que vamos trabajando y apoyándonos en eso. El problema es que entonces para eso tú necesitas como desafío tener a personas que al otro lado están dispuestas igual a recibir eso de vuelta y a darse cuenta de que está en ellos, no en ti. Pablo, una última pregunta. Sí, la última pregunta. Sí, entonces, si yo quisiera ser el superhéroe de mi propia vida para poder salvarme, entonces, ¿cuáles serían los poderes que necesito para que sea así? ¿Son acaso las virtudes, esos poderes que yo requiero para salvarme? Te va a ir mal si quieres ser el superhéroe para salvarte de ti mismo. Porque no puedes ser el superhéroe de ti mismo. Las virtudes, más que para salvarme, y por eso creo que necesitamos pasar del héroe, no al superhéroe, sino que al rey. Necesitamos encontrar las cualidades mías que no estoy viendo y que no estoy logrando hacer mías, y que las tengo proyectadas y transferidas arriba de otros. Las tengo transferidas arriba del profesor que me enseña, arriba de mi mamá que me da permiso para hacer las cosas, arriba de mi pareja que la idealizo, arriba de mi jefe que es el que sí sabe, arriba y así, ¿sí? Entonces, hasta que yo no pueda transferir esas cualidades de vuelta a mí y tomarlas y hacerlas propias, va a ser muy difícil. Entonces, lo que yo puedo es ocupar el mundo como espejo. Cuando veo algo que el otro tiene, que siento como que, ¡oh, qué bacán lo que él tiene! Es porque hay algo ahí que es mío, que no estoy permitiéndome tomarlo. Y entonces, cuando empiezo a mirarlo y empiezo a darme cuenta de eso, tomar conciencia, puedo empezar a tomarlo. Probablemente con algo de ayuda como para darme cuenta al principio, sobre todo. Porque cuesta que yo lo tome solo. Porque todo el rato no lo he visto. Por eso lo tengo proyectado y transferido. Entonces es por ahí, pero las cualidades son súper personales, no son iguales para todos. No es como que, ay, esta es la cualidad de el ser buena persona, o no, porque depende mucho. Porque puede ser que yo tenga el ser buena persona, y lo que pasa es que tan buena persona que soy un idiota y dejo que me pasen a llevar. Entonces a mí lo que me falta es poner límites. Y entonces puede ser que al revés, alguien que pone demasiado límite y es un pesado y si le falta la cualidad de ser buena persona y acogedor, y eso es lo que necesita. Pero en el fondo uno necesita ir dándose cuenta con lo que le va pasando alrededor, que se despierta, que lo puede ir tomando. Y eso es eterno. O sea, hay un punto en el que uno se da cuenta con que es suficiente como para que el rey nazca. Pero el rey necesita siempre, después de tener el feedback de lo que está pasando, para poder seguir recibiendo ciertas cosas e irse actualizando, ¿no? Es una actualización constante. Buena pregunta, súper. Bien, Gracias, Pablo. Excelente. gracias, Manuel. Estuvo muy rica la conversa, estuvo muy rico el ciclo de conversatorios que tuvimos, me encanta. Lo vamos a hacer de nuevo, ya estamos pensando en cómo vamos a programar los siguientes. Ahí probablemente vamos a hacer algo más, podríamos hacer un taller de arquetipos, pero no cuenten nadie todavía. La Pamela como que cree que no agarra cosas y después la agarra de la energía así. Ya les vamos a estar contando algunas cositas, pero nada, mientras tanto, invitado a que vamos a hacer conversatorios más adelante. Yo creo que vamos a hacer como en un mes más, vamos a empezar de nuevo. Pero queremos seguir haciéndolos y feliz de que estén en la comunidad. Si quieren aportar de alguna forma, ahí estamos yo, los mentores y yo, como para que puedan contarles. Ustedes ya saben que Gigi está de coordinadora de la comunidad. Si de repente tienen algo que sientan que quieren compartir o que les gustaría que esté como dentro de la comunidad, también con Gigi pueden decirle, y podemos conversarlo como para ver cómo poder también integrarlo dentro de lo que
vamos compartiendo. Pues la idea es que como comunidad vayamos compartiendo más cositas. Así que eso. Que tengan una bonita noche, que descansen, feliz fin de semana. Gracias, Pablo. Gracias, de igual manera Que para sueñen todos. con Batman y Gracias, con- Pablo, y a Gracias, todos. Pablo. Gracias. Gracias, chao a Hasta luego. todos. Gracias, buenas Chao a noches. todos. Chao, buenas noches, nos vemos. Iron Man jura que está en la luz. Iron Man cree que tiene la respuesta de cómo deberían ser. ¿Quién me estaba grabando?